qué no se toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, Y ahí está. probando. Y ya hace 20 años. Colombia se presenta como una de las democracias más sólidas de América Latina. Pero el conflicto armado que azota al país desde hace 45 años ha hecho que hoy Colombia se destaque por la corrupción, los altos niveles de pobreza y la violación constante a los derechos humanos. En los últimos 20 años han muerto más de 70.000 personas y entre 15.000 y 30.000 han sido víctimas de desapariciones. La población civil es la más castigada en este ciclo interminable de violencia. Ataques indiscriminados, desplazamiento forzado, asesinatos extrajudiciales, hostigamiento, detenciones arbitrarias, persecución, amenazas. Las voces de sus víctimas son silenciadas de manera sistemática porque sus historias socavan la versión oficial de que el país ha superado su pasado sangriento. Colombia vive un conflicto político, social y armado desde hace décadas, fruto de una situación de inequidad y de injusticia social. Y además hoy está sumida en una profunda y grave crisis humanitaria. Las cifras lo dicen todo. Más de 5 millones de personas desplazadas internas por la violencia. Más de 3.000 asesinatos extrajudiciales. Más de 2.000 sindicalistas asesinados. Estamos hablando de un país donde la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es una realidad continua, sistemática y permanente. Todo esto es lo que constató la 6ª Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Para la elaboración de este informe, la comisión recorrió 8 regiones del país y pudo comprobar en primera persona la actitud intimidatoria de las Fuerzas Armadas colombianas. En el corregimiento de Viñuña Negro, en el Putumayo, uno de los departamentos más castigados por el conflicto, la fuerza pública interceptó a la delegación asturiana y trató de amedrentarla para que abandonara la zona. El objetivo era impedir que esta misión internacional constatara sobre el terreno los abusos y las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario cometidas por las tropas allí desplegadas. Colombia es un país que formalmente es considerado una de las democracias más sólidas de América Latina, pero en el que tenemos unos 60.000 desaparecidos forzados, muchos de esos, digamos, ocasionados por la misma fuerza pública. Tenemos un gobierno que insiste en convencernos de que no hay guerra, pero que tiene uno de los presupuestos más altos gastados en gasto militar para la guerra. Digamos que vive esas contradicciones, ¿cierto? Soy Javier Orozco. Fui miembro de la Dirección Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT durante cerca de 15 años. También fui miembro de la Dirección del Movimiento Campesino Indígena, una coordinación del movimiento agrario colombiano. En el año 2001, a comienzos del año, tuve que salir refugiado hacia Asturias, porque ese año 2000 asesinaron a 205 compañeros de mi sindicato. Los mataron por defender la educación, la salud pública, por defender el derecho de los campesinos a la tierra. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Por mi condición de defensor de derechos humanos y de luchador social, personalmente he sufrido amenazas, he sufrido atentados, en donde inclusive el compañero mío fue asesinado, estando los dos en una ocasión. Me salvé fue pues de lo que llamamos de milagro. Por esa situación he sufrido desplazamiento fuera del país. En 2 ocasiones he tenido que salir del país. En el año 2003 me tocó irme para Chile durante un año
y ahorita el año pasado estuve acogido al programa de refugio temporal del Principado de Asturias, la agencia de cooperación. Nosotros en el año 2009 tenemos un recuento de 40 afiliados y dirigentes sindicales asesinados. Es una situación que persiste. Tenemos 23 años con 2.734 asesinados. En el 2008 fueron 49, en el 2007 fueron 39 sindicalistas. Durante el periodo del gobierno, los dos gobiernos de Álvaro Uribe, tenemos 573 sindicalistas asesinados. Mi oficina ha sido allanada, los teléfonos son interceptados permanentemente. Compañeros, colegas míos han sido asesinados y hay otros desaparecidos. Y la circunstancia, pues, lo que vemos es que cada día empeora en vez de mejorar. Nunca se encuentran los autores intelectuales de todo este genocidio contra el movimiento sindical y la impunidad persiste en el 100%, pero nos tiene profundamente preocupados es que las amenazas, el año 2009 tuvimos 261 amenazas, eso pues, repercute en el temor para afiliarse. Aquí la negación a las libertades sindicales sigue agravándose. Colombia fue incluido entre los 25 países más violadores a las libertades sindicales y a los derechos humanos de los sindicalistas en marzo del 2009 en la conferencia de la OIT, pero el gobierno persiste en manifestar que aquí todo está bien. Todos los días hay una violación a los derechos humanos de los sindicalistas, llámese detenciones arbitrarias, torturados, desaparecidos, amenazas, asesinados, y creo que el mundo debe conocer que Colombia es el país más violento contra el movimiento sindical. Colombia desafortunadamente viene imperando desde hace mucho tiempo una cultura antisindical, de la que no les gusta hablar a los empleadores, ni les gusta que la mencionen los gobiernos, pero sin duda está allí. Aquí todavía tenemos que fundar sindicatos a escondidas, en horas de la noche, en los días de fiesta, los días domingos, porque si el patrono o el empleador se entera de que hemos conformado una organización sindical, de inmediato procede al despido de todos los trabajadores. Las organizaciones se están acabando. La organización sindical que había en nuestro país, como el movimiento sindical agrario, que fue muy fuerte en este país, hoy no lo hay, porque la gente le da miedo, porque hay persecución hacia él. El informe contra la tortura que se presenta en Colombia en el 2008-2009 se reportan más de 350 estudiantes torturados por la fuerza pública, cerca también de 20 estudiantes asesinados en año y medio más o menos, todos ellos presentados por los medios de comunicación como crímenes, asesinados por crímenes pasionales o por motivos que nada tienen que ver con el orden político. Nosotros reportamos más de 20 estudiantes judicializados en un año. La mayoría de los estudiantes que son retenidos por la fuerza pública son presentados ante los medios de comunicación como terroristas, como miembros de las FARC. Lo último que hemos denunciado es el hecho de que hoy el gobierno nacional, aparte de la estigmatización que se le da al movimiento estudiantil de las universidades y a la violación constante de los universitarios, hoy está ofreciendo 100.000 pesos a cada estudiante que delate a otros estudiantes que estén desarrollando actividades políticas o en contra del gobierno, que nosotros lo llamamos así, que generen oposición política en las universidades. 9 de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. El conflicto que vive Colombia, que tiene más de 50 años, ha generado que en muchas regiones de Colombia la guerrilla siga actuando y siga teniendo presencia. Y el campesino, por circunstancias de vivir en esas zonas, se le acusa de que es el auxiliar de la guerrilla. Ese afán del gobierno colombiano acabar con la insurgencia considera que primero habrá que acabar con el movimiento campesino. Como la población es la que auxilia a la guerrilla, hay que asesinarlos, hay que encarcelarlos o hay que desplazarlos. Y entonces los campos colombianos están quedando sin campesinos, están siendo despobladas las regiones agrarias y el Estado está aprovechando para robarle a los campesinos la tierra, entregársela a las grandes multinacionales que están propiciando cultivos de palma y de biodiesel. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. El éxodo forzado ha sido el instrumento empleado por los diferentes actores en conflicto para obtener el control sobre la tierra y los recursos. Mediante las amenazas y la violencia, grupos de paramilitares han conseguido apropiarse de entre 4 y 6 millones de hectáreas que anteriormente habían pertenecido a cientos de miles de pequeños campesinos. Vamos hacia la finca Las Pavas, donde los grupos de narcotraficantes se hicieron a la propiedad de unas tierras que los campesinos reclaman como suyas. Este conflicto agrario es muy significativo porque en él se expresa la presencia de narcolatifundio, campesinos en tierra y un conflicto agrario en el que el Estado no toma una solución de parte de los campesinos. La presencia de grupos paramilitares hace más compleja la situación. Vino el gobierno a desalojarlos de donde estábamos produciendo comida. Nosotros hemos estado aquí desde muchos años. Yo llegué aquí tiernecito a esta tierra. Esta tierra, todo este territorio hacia esa parte de allá, todo lo que es Lomas de acá, era de mis familiares. Mire lo que hay hoy día. Mire lo que hay hoy día. Combustible para máquinas. Cero comida, combustible para máquinas. Y nos da tristeza a nosotros los campesinos que nuestro presidente viva predicando que él sí se está comprometido con el medio ambiente. Mire cuánta depredación de árboles hubo para sembrar esas matas y mire lo que está alrededor. De esos cerros hacia la parte de atrás, que va a lindar con quena, otras palmeras que vienen de allá, hay unas arbolizaciones nativas todavía ahí, naturales, donde ponen las cigüeñas, lo que le llama uno a donde ponen las garzas. Aquí sí se sabe a dónde ponen las garzas, es ahí en una parte de eso. Primero fuimos desplazados por el capital ganadero, ahora, después vino el capital narcotraficante y ahora el capital palmero. Mire lo que hay, pura palma. Nosotros acá no lo conocíamos el término de desplazamiento y no, se obligó a salir. No nos reconocen, pues que no somos los propietarios de ellos y que lo estamos exigiendo es para sembrar comida, no para sembrar combustible para la guerra, que no es para otra cosa. Colombia es el segundo país con más refugiados internos del mundo. La población desplazada a causa de la violencia supera los 3,5 millones de personas. Nosotros no queremos ser desplazados, sencillamente eso. Ni le vamos a dar el gusto a los intereses multinacionales que existen en nuestra zona, una zona biodiversidad riquísima, agua en cantidad, que es lo que el mundo necesita. Tenemos selvas, tenemos oro, tenemos platino. ¿Quién necesita esa zona? Señores, ellos dicen, el campesino como tal es campesino pasivo y necesitamos que produzcan, entonces nos quieren acabar, sacar de allá, implementar el terror para que desocupemos la zona y no lo van a lograr. El 5 de abril del 2007 llegaron el ejército al corregimiento de La Belleza, donde a mí me llegaron señalándome como que si yo fuera un miliciano. Iba uno, me pateaba, iba otro, me pateaba y me golpeaban por todas partes del cuerpo. Yo les decía, yo no tengo nada que decirles, yo no debo nada, y que vos, que por qué no hablas, que por qué no te vas. Les digo, yo no me voy de aquí porque yo a nadie le he hecho nada, a nadie le debo nada y no tengo por qué irme porque esta es mi tierra, este es mi rancho. Ahorita hablamos de miles de desplazados del municipio, precisamente por la presencia paramilitar y por la permisividad directamente de la fuerza pública. La gente no quiere decir nada, la gente no quiere hablar porque simplemente lograron someternos por medio del terror. Y me cogieron, me amarraron de los pies, me colgaron de unas vigas
luego ya ahí me cogieron y me embolsaron la cabeza en unas bolsas negras y a darme vueltas hasta que pues uno ya pierde el conocimiento, amarrado aquí y amarrado la respiración. Eso era una cosa muy que cualquiera, yo he dicho, para dejarme coger es mejor que lo maten. Pasaban hombres armados y a mi marido lo sacaron, lo echaron en una camioneta y lo llevaron. Ellos llevaron los paramilitares. A nosotros no se nos ha dicho nada. ¿Qué pasó con ellos? No sabemos si ellos dos están vivos o están muertos. Él fue llevado junto con el hermano. Yo no sé por qué es que la gente tan mala están quietos en sus casas y van a sacarlos. Hay unos que para matarlos. Esta gente no hizo nada por detener a los paramilitares. Los paramilitares se los llevaron. Se puede decir que por encima de ellos no hicieron nada por detenerlos. El ejército y la policía no ayudó, no aportó en eso. ¿Por qué tenían que pasar el carro por ahí? Ellos no pudieron detenerlos, no fueron capaces de pedir unos papeles y decir este carro es de ustedes o no, y darse cuenta que llevaban a esa gente retenida, que llevaban a nuestros esposos retenidos. Nuestros esposos eran personas de bien, agricultores, no tenían nada que ver con esa gente. El 20 de abril del 2008, que llegan los paramilitares, llegan al corregimiento de la Belleza, entre ellos habían 2 del ejército. 2 del ejército que yo los había conocido, que eran los mismos que me habían hecho la tortura en el año anterior. Que se castigue a estos criminales, porque como ellos le llaman terroristas a otras personas, o sea, a la guerrilla, ¿qué más terroristas son? Ellos que le hacen todas esas clases de cosas al pobre campesino, siendo el mismo que son los defensores que dicen que del pueblo. Estos no ningunos defensores, sino unos criminales que son torturadores y masacradores hasta de la misma población. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En el centro del conflicto colombiano se encuentra el control de la tierra y los recursos. Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas han sido las más castigadas por la violencia y las que más han sufrido la vulneración de sus derechos, a pesar de su decidida negativa a verse involucrados en las hostilidades. En 2009, al menos 114 indígenas fueron víctimas de homicidios y miles fueron víctimas de desplazamiento forzoso. Colombia tiene más de 1 millón de personas indígenas, 84 pueblos, más de 64 idiomas, todos estos pueblos bajo una situación de peligro, de extinción, a raíz del conflicto social, del conflicto militar y de la ocupación de sus territorios ancestrales. Estamos entrando al resguardo indígena del pueblo guambiano en La María, en el municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. Estamos viniendo a este resguardo indígena para visitar y recibir testimonios de graves violaciones de los derechos humanos que los indígenas afirman están ocurriendo en sus territorios. El principal problema de los pueblos indígenas de Colombia y particularmente del departamento del Cauca es la falta de tierras, la falta de territorios, la falta de reconocimiento por parte del gobierno de esos territorios y de esas comunidades y por supuesto la violencia desatada contra los pueblos indígenas a nivel de asesinatos, de masacres, de desapariciones forzadas y últimamente de muchas amenazas de muerte para obligarlos a desalojar los territorios y que queden en manos de empresas multinacionales, particularmente empresas mineras y empresas que pretenden explotar la biodiversidad. Estamos denunciando y rechazando la invasión que hacen las multinacionales en los resguardos para saquear como es el agua, el oxígeno, el oro. Somos
1.300.000 de indígenas, 1.300.000 indígenas en Colombia, pero nos quieren acabar. Aquí en Colombia hay una legislación totalmente lesiva para nuestros territorios indígenas. Tratan de desplazarnos con el fin de poder facilitar la entrada a nuestros territorios de multinacionales y por esta razón nos forman los conflictos y nos causan desplazamientos. El 30 de noviembre del año pasado nos mataron a nuestro compañero coordinador político, que nosotros lo llamamos. A él lo amarraron de las manos hacia atrás, de las piernas, y lo tiraron a un hueco más o menos de unos 4 metros y ahí le pegaron un tiro. El asesinato de muchos compañeros, hombres y mujeres indígenas, que han sido asesinados por el ejército, como el caso de Mauricio Tote Yace, mi hermano, guardia indígena, tenía 37 años. En los últimos 7 años, más de 1.400 indígenas fueron víctimas de homicidio a causa del conflicto. En este periodo se registraron más de 4.700 amenazas contra comunidades indígenas, 90 secuestros y 195 desapariciones forzadas. Estamos siendo perseguidos mucho por paramilitares, por guerrilla y al mismo tiempo por el mismo gobierno nacional. Yo tengo 2 amenazas de muerte por parte del Grupo Armado Revolucionario de Colombia, pero gracias el acompañamiento y el respaldo de las autoridades indígenas, hasta el momento no ha pasado nada. La guerrilla también es uno de los elementos que nos ha perjudicado bastante, porque siempre se escudriñan atrás de las comunidades indígenas, de donde están los resguardos, porque saben que los territorios indígenas a nosotros mismos nos hacemos respetar. Entonces atrás de nosotros están ellos y viene la fuerza pública y hemos tenido grandes conflictos. Desde el mismo momento en que empieza a hacer el gobierno a reprimir a nuestros líderes, nos vemos en la obligación de tener que buscar un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección. Es ahí donde nace la Guardia Indígena, que armada con un bastón afronta realmente al enemigo, en este caso que es el Estado, afronta también al enemigo que son los mismos grupos subversivos que existen en el país y asume una posición de guardia, una posición de defensa de nuestros líderes. Han sido muchos los líderes que tuvieron que morir para poder nosotros lograr implementar un mecanismo de defensa como es la Guardia Indígena. Es muy difícil la situación del movimiento indígena de Colombia. El año pasado, ver cómo 58 aguas fueron asesinados solo en el periodo del 2009 con distintas masacres es un balance que deja entrever como crímenes que se cometen en Colombia. Hoy esos crímenes, diríamos, siguen en la impunidad porque no hay una claridad sobre estos casos. Pues es un balance muy dramático que es una estrategia muy clara del gobierno colombiano en cómo romper la unidad indígena del Cauca y de Colombia, pero también cómo acabar esta organización de resistencia civil de los pueblos indígenas y sectores sociales del país. Se vende la imagen de que Colombia está en un posconflicto, que Colombia está en un proceso de construcción de paz, cuando en la realidad lo que observamos en Colombia es que en Colombia está la guerra, una eminente violación de derechos humanos y en especial sobre los pueblos indígenas y los pueblos más vulnerables del país. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
En este momento estamos bajando por el río Putumayo, un afluente del Amazonas, en la zona suroccidental de Colombia. Esta es una zona roja, una zona del Plan Patriota, una zona donde suele haber bombardeos. La presencia del ejército es la única presencia del Estado en la región. Hay una situación de abandono de las comunidades campesinas e indígenas de esta parte del país y la gente se queja permanentemente a través de sus organizaciones de violaciones de los derechos humanos, como detenciones masivas, arbitrarias y otro tipo de violaciones de los derechos humanos que es frecuente que cometa la infantería de marina y otras tropas del Estado desplegadas en la región. Es una zona donde los campesinos no tienen medios de subsistencia, se derivan su subsistencia del cultivo de hoja de coca. En esta zona de bombardeo, la 6ª Comisión Asturiana se acercará hacia el municipio o corregimiento de Piñuña Negra a hacer una verificación de derechos humanos. En este territorio tenemos presentes 5 frentes de la FARC que hacen parte del bloque sur. Es el Frente 48, el Frente 49, el Frente 32, el Frente 63 y el 15, y tienen una transversalidad delictiva entre la frontera sur del país con el bloque oriental, que es donde están los cabecillas principales de la FARC. En el río hay buques, hay unidades fluviales, hay elementos de combate fluvial que están en capacidad de enfrentar la amenaza, y también tenemos el apoyo importante de tropas, brigadas del Ejército Nacional que tienen trabajo conjunto con la Armada Nacional para enfrentar la amenaza que existe en esta zona del país. Cuando no habían presencia de tropas, ellos permanecían en los cascos urbanos e intentaban convertir el pensamiento de las comunidades con el pensamiento que ellos tienen, que finalmente es un engaño que le hacen a la comunidad. La FARC, como aprecias, lo que traen en estas regiones es desesperanza, pobreza y temor. Lo que nosotros tratamos de hacer ahora es aislar a las comunidades de la FARC, tratando de estar más cerca de las comunidades y tratando de acercar la oferta del Estado para que llegue y se acerque a las comunidades. Vivimos sufriendo diariamente de muchos atropellos por parte del ejército de acá de Colombia. Transitamos por la vereda, nosotros somos campesinos, nosotros trabajamos y la gente, cuando el ejército está por allá, no podemos transitar libremente a la hora que nosotros queramos ni nada de eso. O sea, tiene que ser con permisos y el que encuentran en el camino, o sea, con las bestias cargadas o algo, los someten a interrogatorios de 1 a 2 horas. No podemos dar las casas solas. En el momento que nosotros damos las casas solas y llega la fuerza pública, nos la saquean. También sufrimos de algo que se llama sobornos. Yo no sé, pues sí, sobornos es cuando llegan a determinada casa y tienen un tajo de coca, de matas de coca, porque por aquí pues no es un secreto que lo poquito con lo que nosotros sobrevivimos, lo que tenemos para el sustento es las matas de coca. Y entonces ya lo sobornan a uno. Si no me da ese marrano, si me da el marrano, le dejo la coca. Entonces, ¿dónde está la ley? Si le va a arrancar, arránquelo. Por el simple hecho de que una persona está en la finca, que está muy peludo. No, usted ya le comienzan a estigmatizarlo. Usted es guerrillero, usted es de tal frente. Dígame dónde están sus compañeros. Dígame esto, dígame lo otro. Yo creo que estamos en un país libre. Supuestamente, y diario hablamos de los derechos humanos. Y lo más triste que es que uno escucha las emisoras de acá, de Colombia, del ejército, y que todos los días están luchando por los derechos humanos, todos los días que la proteccionan, y saber que diario, todos los días, el pan diario de nosotros acá es que nos violan los derechos. El pan diario acá es que los oficiales, suboficiales, soldados, todo el mundo a uno lo maltrata. Decenas de miles de civiles han perdido la vida en el conflicto. Miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad o de los paramilitares o han sido secuestradas por grupos guerrilleros. Estamos en un proceso de transición, estamos construyendo confianza, aún no existe una confianza total y para eso pues nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, con la educación de nuestras tropas, con el respeto y el ejemplo que las tropas le puedan dar a las comunidades y con una sostenibilidad de seguridad y que finalmente el Estado llegue y pueda ofrecer su oferta para que logre el desarrollo y la recuperación social del territorio. Las detenciones masivas que hemos vivido desde el 2006
al 2008 hemos tenido 24 compañeros detenidos. Los compañeros que tuvieron en el 2006 los soltaron y les dijeron disculpen, o sea, no son lo que nosotros decíamos, en estos momentos pueden salir en libertad, pero fueron 3 años injustamente detenidos. Tenemos problemas de abuso de la fuerza pública. En este sector se retiene a la gente ilegalmente, injustamente. Hablar de derechos humanos es un delito en Colombia. Entran a las escuelas, acampan dentro de las casas, le roban las cosas a los campesinos, les quitan sus maquinarias, justificando que por el hecho de sembrar los cultivos de hoja de coca tienen esas facultades, pero sabemos que eso no lo pueden hacer. La plantación de la coca para nosotros es espiritual, lo que avanza la cultura del pueblo muruino, porque es una tradición que es desde tiempo antiguo de nuestro antepasado. El convenio 169 y los reglamentos de la legislación indígena dice que el indígena puede tener para su uso y costumbres legalmente que nadie lo puede molestar, pero en este momento nos lo están irrespetando. En nuestra región hemos tenido las detenciones masivas utilizando unos payasos que vienen disfrazados de desmovilizados a señalar personas inocentes, personas que no tienen nada que ver con grupos armados ilegales. Los han detenido de la forma más miserable. La situación del ejército cuando llega a la comunidad es ubicarse al pie de las casas. Se han ubicado muchas veces en la escuela, en una caseta que tenemos para las reuniones. En mi casa, en mi finca han llegado y se han ubicado en la propia casa, a 10 metros, alrededor así alrededor así frente. Entonces, ellos no pueden estar en esa forma, ellos tienen que estar más distantes, porque nosotros no, es decir, a nosotros nos emplean como blanco. Eso es lo que más están haciendo ellos, nos emplean como escudo para que los otros no los ataquen o de pronto causar una situación bien grave. No podemos transportar buena comida para nuestras veredas, porque dice que la comida que llamo es para la guerrilla. Si nosotros subimos un bulto de arroz para nuestros consumos en nuestras casas, entonces dice que eso es para la guerrilla. ¿Cuánto podemos transportar nosotros en nuestra vereda? Aunque haya una comunidad de 5 o 6 personas, máximo 6 kilos de arroz. No podemos transportar más. 1 kilo de tomate, porque si llevamos ya 3 kilos de tomate dice que es para la guerrilla. Los militares que se dice que son para cuidar el bien y honra de nuestros colombianos se están desviándose del trabajo que tienen que hacer. Antes, cuando yo era muchacho, yo me acuerdo, uno iba a una ciudad y si estaba por ahí perdido, buscaba un policía o un militar para que lo guiara, pero ahorita le tenemos es pavor. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Huele a peligro en aquella esquina, sangre, miedo, adrenalina. Cada paso que va caminando es basura, olvido y un perro ladrando. Huele la fiesta, un café sin leche, una fiesta y el agua fría que tanto detesta. Los diablitos chillan. En 2008 se descubrió que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado a decenas de jóvenes civiles para presentarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate. A cambio, los soldados recibían dinero, ascensos o días de permiso. En la actualidad, la Fiscalía General de Colombia está investigando unas 2000 ejecuciones extrajudiciales. Son los conocidos como falsos positivos. Según un informe de Naciones Unidas, la gran cantidad de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados evidencia que los homicidios fueron llevados a cabo de una manera sistemática por miembros del ejército y son un crimen de Estado. La iglesia y la Virgen arriba cuidando aquí abajo. Si no se cuida se lo lleva el que lo trajo. Mi mamá escuchó una noticia en los titulares
decía abatido presunto subversivo del ELN. O sea, así fue que mi mamá se enteró de que mi hermano había sido asesinado. A mí me llaman inmediatamente al trabajo, me llamó mi prima al celular y me dice que mataron a Pilos, porque a él le decíamos Pilos. ¿Cómo así que mataron a Pilos? Sí, lo mató el ejército, dice que es guerrillero. O sea, yo no podía creer eso, yo decía, pero ¿cómo? Yo pensaba, ¿qué hacía mi hermano allá? Yo decía, ¿cómo fue que mi hermano fue hasta allá? Lo mataron a las 8 de la noche. O sea, se fue a las 4:30 de la tarde y el combate fue a las 8 de la noche y ese sitio queda más o menos a 3 horas. Ver cómo lo asesinaron tan vilmente, o sea, indefenso, engañado. Ahora mi hermano nadie lo va a revivir, pero yo denuncio porque no quiero que nadie más le pase eso, no quiero más madres llorando a sus hijos porque los engañaban y se los llevaron, que eso no se repita. Y la única forma de que no se repita es que la gente conozca, que la comunidad internacional esté pendiente, que la ONU, que vigilen, que controlen, que sancionen. A mi hijo me lo mató el Ejército Nacional de Colombia. El hijo mío era un pelado especial de 16 años. Me le pusieron una ropa que no era la de él. Según me dijeron que le habían puesto que él tenía una arma. Le dije yo, ¿con qué iba a combatir si él nunca tenía una gilet? Me dijeron ahí que había sido bajo en combate. Le dije yo, ay, Colombia. Si mi hijo es un hijo especial, porque él era un niño que tenía un daño en el cerebro, yo lo llevaba a los diagnósticos. El último diagnóstico de él fue el 27 de julio y me lo matan el 31 de agosto. Tengo con qué comprobar. Uno cuando escucha noticias dice abatido un guerrillero o ve por televisión que hubo un combate, uno cree. Yo creía. Para mí fue muy duro porque yo no sabía que eso existía. Y es un delito que lleva más de 10 años de estarse cometiendo. El ejército, por cada persona que den de baja y diciendo que es guerrillero, pues les dan permiso, les pagan por matarlos y los ascienden. Fue un delito muy grave. Fue matar personas inocentes que no estaban en el conflicto. Están hablando de más de 1.100 casos de los últimos años de personas que han denunciado, porque la mayoría de la gente no ha denunciado por temor. A mí me informaban en la zona de Ocaña que los campesinos le tienen más miedo ahorita al ejército que a la guerrilla. Que cuando ellos veían patrullar al ejército, los campesinos todos se encerraban, porque ellos ya sabían qué era lo que estaban haciendo el ejército. Entonces ahora, ¿cuál fue la estrategia? Ir a las ciudades a traer gente y llevar las zonas donde nadie los conociera. Esos muchachos de Bogotá, eso es lejísimo, hasta donde los trajeron acá en Ocaña. Claro, allí nadie los iba a conocer. Ellos jugaban a que los iban a sepultar como NNs y que nunca se iba a saber, porque no había posibilidad de que yo me fuera a buscar a un guerrillero muerto en combate en Ocaña, a yo tratar de identificar a mi hermano allá, no lo hubiera hecho. Estos son mis 2 hijos, hijos que crié con mucho sacrificio. Y ellos eran lindos y buenas personas. Y mi vida es llorar de noche y de día cuando recuerdo algo sobre ellos. Es una vida muy triste y muy desesperada las noches para mí. Yo no duermo casi porque no puedo dormir. Llegaron unos señores en una moto, hablaron con él y se lo llevaron. Se fueron, pero como él tenía amigos, no sabía quién iba a saber que lo iban a llevar. Lo llevaron a las 9:30 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estaba muerto en la playa de Belén, el mismo día. Muerto por guerrillero. No va a ser posible que un guerrillero va a estar en sudadera, zapatos deportivos. Los guerrilleros me tienen en el monte y con botas y camuflado y todo eso, y él con la misma ropa. El hijo mío había pagado servicio hacía 5 años. El día que lo enterramos estaba cumpliendo 26 años. Cuando salió de Soacha, que fue el caso que se conoció a nivel internacional, yo le decía a mi mamá, es lo mismo que le hicieron a mi hermano, es lo mismo que le hicieron a mi hermano. Y empezamos entonces como a ese voz a voz, y aquí empezamos a escuchar de otros casos que se habían conocido.
Yo mandé cartas al presidente, yo mandé cartas al Ministerio de Defensa, mandé cartas a la Inspección del Ejército, donde yo denunciaba, yo decía a mi hermana le hicieron esto y eso, y conté el caso. Después apareció otro caso, entonces mandé otra carta donde recopilé 3 casos. Antes de lo de Soacha, antes de que todo se supiera, yo ya había hecho toda esa denuncia. Los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1.800. Él desapareció, como les digo, el 23 de agosto con falsas promesas que se lo llevaban a trabajar como escolta. Le avisaron a mi hijo John de que el hermano lo habían matado. Él se volvió chiflado, se fue para el barrio Los Ducales a averiguar a dónde era que habían matado al hermano. Yo me desplomé, cuando yo me desperté estaba en una camilla. Volví, cogí las muletas y le dije a mi hija, salgamos, cojamos un carro y vamos para medicina legal. Parecía muerto en Ocaña. Tenía un balazo en esta parte. A él le colocaron el camuflado encima de la ropa que él llevaba en día y medio. ¿Cómo va a tener el tiempo de meterse a un grupo al margen de la ley? A nadie le cae en la cabeza. El ejército lo mató. Que es lo que más me duele a mí, porque 3 de mis hijos prestaron el servicio militar. Tengo 5 hermanos que fueron reservistas. Y mi hijo John dijo que él tenía que averiguar quién se había llevado o se estaba llevando a los muchachos de Soacha. Y él se metió muy a fondo a investigar por cuenta de él. Le empezaron a hacer amenazas por teléfono. De ahí, de la muerte de mi segundo hijo, vienen las amenazas para mí. Ya mi hija mayor, donde no, a mí me dicen que deje de hacer bulla, que deje de dar pantalla. Y yo voy a destapar una olla podrida que hay acá, donde hay muchas mamitas de que tal vez piensan de que sus hijos están trabajando. Y mentiras, porque ellos ya están muertos y enterrados aquí en fosas comunes. Se cansan ellos o me matan, una de las 2 cosas. Pero no me voy a dar por vencida y voy a salir adelante. Soplan vientos de muerte en Soacha. Cuídense, quédense callados. No den tanto visaje, les estamos respirando en la nuca. A ustedes y a esas viejas lloronas. Muerte a los sapos. Habemos 8 familias amenazadas. Dentro de eso está mi hijo John Smith Porras, amenazado de muerte. Queremos dejar muy en claro que si alguna de las personas o víctimas que de Soacha les llegue a suceder algo, ya sabemos que es por parte del ejército y que quieren callarnos a toda costa. El 8 se lo llevó el reclutador para la casa de él. Lo tuvo encerrado el 8 y parte del 9 hasta las 10 de la noche, que llamó al ejército que se lo llevaran porque ya lo necesitaban. Lo entregaron en Aguachica. De ahí le dieron 200.000 pesos al reclutador. Eso valió la vida de mi hijo, 200.000 pesos. De ahí me enteré que le pegaron 9 impactos de bala por la espalda, donde una de estas balas fue la que destrozó su rostro. Me dijeron, ¿acaso usted no sabía que su hijo era un guerrillero? Le dije, ¿mi hijo era un guerrillero? Entonces dijo, pero es que él tenía una arma 9 milímetros en su mano derecha. Le dije, pues ahí sí están totalmente equivocados. Entonces me preguntó que qué clase de discapacidad tenía él. Le dije, mi hijo tenía una discapacidad del 53%, donde ha sido verificada por especialistas y todo eso. Hay un archivo clínico que verifica todo lo que yo le estoy diciendo. El 11 de agosto se hace la desaparición y el 12 de agosto, de un día para otro, aparece ejecutado muerto en combate en Bucarachica, en Ocaña Norte de Santander, por la Brigada 15 del Ejército de Colombia. A mi hermano le pegan 4 impactos de fusil por la espalda, al otro muchacho le pegan 7 impactos de fusil por la espalda, y a mi hermano no lo camuflan, le colocan una pistola sin disparar y al otro muchacho le colocan un revólver. Mi niña me llama, hecho el mar de lágrimas y dice, mamita, yo estoy viendo las noticias. Le dije, no, muñeca,
Me dice, mami, te están diciendo que los muchachos desaparecidos de Soacha están apareciendo en Ocaña, en fosas comunes. Yo lo que hice fue tirarme al piso de rodillas y decirle a mi papito Dios que por favor que me dijera que no era él. Me dice la doctora, siéntese, mamá. Me tenía un vaso de agua, me dijo, tómese un poquito de agua y que le voy a mostrar. Ella me mostró la foto y yo vi que era mi niño. Pero yo decía que no era mi niño. Tan fácil de engañar a un niño. A esa edad de 16 años, un niño fácil de engañar. O sea que estos infelices asesinos buscan criaturas vulnerables, criaturas que no se puedan defender. ¿Y quién se va a defender ante unos 20, unos 15 con armamento? Ese miedo que sentimos cuando sacaron a nuestros familiares de la fosa. Y ahorita están investigándolo y fue que a ellos los llevaron con escopolamina, a ellos les dieron escopolamina para podérselos llevar. O sea que de pronto, no sé, si de pronto se dio cuenta cuando mataron a los compañeros, no sé. Con desesperanza, un grupo de madres de los jóvenes asesinados por el ejército colombiano escucharon la orden de un juez. Y es así como este despacho procede a decretar la libertad provisional de los aquí procesados. 6 militares más recuperaron su libertad por vencimiento de términos, pues pasaron los 90 días previstos por la ley sin que fueran llamados a juicio. Con esta nueva decisión de un juez, ya son 31 los uniformados dejados en libertad en Colombia, involucrados en asesinatos a civiles, a fin de mostrar resultados positivos para las fuerzas militares en el país. Nosotras las mamitas de Soacha, por más que nos amenacen, por más que nos digan lo que nos digan, es que fueron la vida de nuestros hijos, nos quitaron nuestros hijos. Y ante eso no vamos a callar, Vamos a seguir diciendo, vamos a seguir contándole al mundo qué clase de sujetos son esos militares. Esos son tristemente los héroes de la patria, los grandes hombres de honor. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ejercer la libertad de expresión en medio de este conflicto armado es una profesión de alto riesgo. Colombia se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para el desarrollo de la actividad periodística. Aunque en los últimos años el número de muertes violentas de comunicadores se han reducido, se han incrementado las amenazas y los exilios forzosos. La más grave de estas intimidaciones ha sido el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, una agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República. La FLIP fue creada precisamente en un momento coyuntural del país donde la situación de los periodistas era realmente grave, un momento donde las amenazas, los asesinatos de periodistas eran muy constantes, una situación donde principalmente el narcotráfico en la década de los 80 le declaró la guerra al periodismo, los grupos armados ilegales, la guerrilla, los grupos paramilitares y también agentes del Estado empiezan a tener una serie de actuaciones y reacciones bastante violentas contra los periodistas. En Colombia siempre los periodistas hemos estado en la mira de los intolerantes, guerrilleros, paramilitares, políticos corruptos, narcotráfico. Lo que ha sucedido desde hace 8 años es que el presidente Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, nos ha señalado y estigmatizado públicamente de ser aliados del terrorismo simplemente por denunciar políticas corruptas de su gobierno. Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. En Colombia sabemos que una acusación de estas, hecha por el presidente de la República, en horario prime, en televisión, es una amenaza de muerte.
Eso hace que nuestra profesión sea peligrosa en Colombia. Si bien en el año 2008 no se han presentado asesinatos de periodistas, en el 2009 se presentó un asesinato de un periodista y fue justamente acá en el departamento de Cauca. Él era corresponsal para la cadena Super en el municipio del Bordo y pues fue asesinado y está dado que fue por su calidad periodística. Entonces hay muchos comunicadores que ¿qué hacen? Pues prefieren, si ven algo, prefieren no decirlo, pues para no correr el riesgo, porque ¿quién les va a garantizar como las mínimas cosas de supervivencia que pueda tener una persona? Entonces sí se está llegando mucho a la autocensura y entonces es algo que también preocupa, es en qué medida si no hay asesinatos, sí se está violando esa libertad de prensa y ese no poder decir lo que se está viendo por los múltiples temores a los que se ve uno abocado. Colombia ha sido tradicionalmente uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. En los últimos años han disminuido los asesinatos de periodistas y eso es bueno, pero no es porque haya aumentado el campo para la libertad de expresión, sino porque ha aumentado la autocensura. Casi que yo diría que ya queda poca gente a la cual haya que matar. Se presenta la crítica y el ejercicio de la fiscalización propia de la prensa en las democracias como un fenómeno casi que de subversión contra el establecimiento. Entonces todo eso ha contribuido a que la libertad de expresión en Colombia esté bastante menoscabada. Esas amenazas y esos asesinatos directos a periodistas han disminuido. También es cierto que se han presentado nuevas manifestaciones y agresiones contra la libertad de prensa, especialmente y recientemente en el 2009, relacionadas con las interceptaciones y los seguimientos que se le han hecho a periodistas a través de organismos de inteligencia del Estado. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Se le estaba haciendo seguimiento, interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, a directores y miembros de organizaciones de derechos humanos, de sindicalistas, de magistrados de las altas cortes y por supuesto de periodistas. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos entre ellos 4 de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. Se empezó a identificar cómo desde el interior del DAS se le hacía seguimiento a través de los correos electrónicos, a través de llamadas por celular, a través de comunicaciones internas a periodistas e incluso se empezó a identificar que se estaban creando manuales para amenazar a periodistas. Encontré un memorando interno del DAS impreso en papelería oficial del DAS, uso exclusivo DAS, en el que no solamente se me tilda como una gonorrea hijueputa y una zapa, sino que además se dan órdenes directas de amenazar a mi hija de 10 años. En ese memorando se le dan órdenes de no durar en la llamada más de 49 segundos. La llamada duró 46 segundos. Se dan órdenes de no tartamudear, de no dubitar, de ser claros en la voz, y no podía haber sido más exacta la manera como esa persona me llamó. Esa llamada, que algunos dirán se trató de una amenaza, constituye, creo yo, el último estadio de un proceso de tortura psicológica del que mi hija y yo fuimos víctimas en esa época y del que todavía hoy seguimos siendo víctimas. En el país hay algunos casos emblemáticos de periodistas. Yo creo que sin duda alguna hay 2 casos que son fundamentales revisar. Y uno tiene que ver con la periodista Claudia Julieta Duque, es una periodista corresponsal de Radio Niscor. Ella ha sido una periodista muy amenazada en el país, desafortunadamente, y todo esto inició porque empezó a hacer investigaciones sobre el asesinato de un otro periodista
que se llama Jaime Garzón, que murió a finales de los 90, empezó a hacer una serie de investigaciones y encontró precisamente que desde el DAS había habido interferencias en el proceso judicial que se estaba llevando a cabo con respecto a su homicidio. Empezó a recibir una serie de amenazas y desafortunadamente esas amenazas han permanecido. Se presume que posiblemente vengan o de agentes estatales relacionados con grupos paramilitares. Como víctimas, tenemos todo el derecho aquí hoy de pedirle respuestas al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. No podemos creer que la persona que ha hecho de la seguridad su estandarte, no podemos creer que no haya sabido que su policía secreta, que más de 300 funcionarios del DAS hayan desplegado una operación nacional en contra de defensores de derechos humanos y periodistas independientes en este país. Holman Morris es un periodista que hace también documentales y es un periodista independiente que ha sido varias veces amenazado. También se presume que puede venir por parte de actores ilegales, específicamente de paramilitares, y ha sido también varias veces cuestionado por el gobierno nacional, donde el presidente desafortunadamente ha dado unas declaraciones públicas donde trata de vincularlo sistemáticamente con la guerrilla. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Cuando me doy cuenta que en lugar de que las amenazas cesen, van creciendo, y quien amenaza es el propio presidente de la República, los enemigos son más grandes y el poder de los enemigos y de la intolerancia es más grande, en este momento yo sí siento un proceso de agotamiento y sobre todo lo siente mi familia. En Colombia han sido asesinados 135 periodistas por razones de su oficio. No es seguro un país en donde un reportero tenga que ejercer su trabajo con 5 guardaespaldas. Eso no es una muestra de seguridad, sino de lo contrario, de inseguridad. Sin embargo, yo lo agradezco mucho porque creo que eso ha salvado la vida de mi familia y la mía en muchas oportunidades. No me causa mayor angustia. Yo siento que yo podré cumplir con mi deber en Colombia hasta cuando pueda, hasta cuando esté vivo, o si no me tendré que ir a otra parte o morir, pero no voy a cambiar de juego, voy a seguir siendo periodista mientras pueda. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle, no se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro.